adicción irracional a todo lo que tiene que ver con la química o con las sustancias químicas. La UPAC, que tuviste la semana pasada al flamante, bueno, va a ser enseguida presidente, Javier García, buen amigo, va a ser presidente de la UPAC a nivel internacional. La UPAC la define como un miedo irracional a los productos químicos. Y aquí destaco lo de irracional. Y forma parte también de otros prejuicios asociados a la tecnología. También hay una fobia muchas veces a las antenas, que seguro que habéis escuchado. Y todo esto no es nuevo. Todas estas fobias a lo nuevo, pues basta con mirar en la historia para ver que, por ejemplo, es un ejemplo que siempre se cita, cuando se descubrió el vidrio, algo tan natural, o bueno, natural, tan sencillo como es el vidrio no los cristales, ¿eh? Ya creo que a esta altura tenéis que distinguir entre un cristal y un vidrio. Pues era una tecnología incipiente, fue en el siglo XIV, XV, y hubo gente que se creía que ellos estaban hechos de vidrio y que se podían romper. Incluso hubo un rey francés, que ahora no recuerdo el nombre, que tenía esta patología. O sea, él tenía una versión, bueno, más que una versión, no, una enfermedad que él se creía estar hecho de vidrio. Y hay un libro de Cervantes, que seguro que habéis escuchado muchas veces o en el Instituto de Literatura, que es el licenciado Vidriera, que habla de este tema. O sea, que estas aversiones muchas veces a algo nuevo, de tipo científico, tecnológico, no son nuevas, tienen ya un recorrido histórico. Y la quimiofobia, pues bueno, es una de ellas. Vamos a ver en la primera parte cuál puede ser el origen de esta quimiofobia y luego, pues, ejemplos y, por así decirlo, al final, pues soluciones con pensamiento crítico para combatirla. Tenemos la palabra químico. Tenemos que empezar también porque la quimiofobia empieza muchas veces porque expresamos mal y hablamos mal. Químico, química, como dice la Real Academia, es algo relativo a la química, o un especialista en química. Muchos de vosotros sois estudiantes de química, seréis futuros químicos, pero no podemos o no debemos asociar la palabra químico con producto químico. Aquí, ahora. Químico no es sinónimo de sustancia química, eso tenemos que tenerlo claro. Muchas veces hemos escuchado, oye, estamos en el laboratorio y estamos con estos químicos. No, los químicos son las personas, los compañeros, no las sustancias o no los productos químicos. Y eso, bueno, la Fundeu, que es una organización un poco asociada al BBVA y a la Real Academia, pues lo dejó bastante claro hace un tiempo, porque se veían noticias o titulares de como incautan químicos a narcotraficantes. Ya, yo me imaginaba ahí, en ese incautan químico, que salía ahí Walter White de Breaking Bad y su compañero y su ayudante, pero no, se referían a otra cosa. Curiosamente, tampoco los botánicos, cuando la gente toma ginebra o se toma un gin tonic famoso, pues los botánicos, cuando dicen que le echan muchos botánicos a una ginebra, pues no me imagino yo a los licenciados en biología, especialidad botánica, dentro del envase. Tampoco, hay que hablar un poco bien. No es un producto botánico. Los botánicos no son productos botánicos. Pasamos ya a los orígenes un poco y las causas de esta quimiofobia, de este prejuicio que tenemos que nos rodea a lo químico, a las sustancias químicas. Y nos tenemos que remontar a los años 50. Empiezo por aquí, pero podría empezar mucho antes. Pero es que mucho antes la química no tenía la mala imagen que empezó en los 50, 60 y luego posteriormente. Realmente, en una época, hablamos de principio, por ejemplo, del siglo XX, donde había mucha mortalidad infantil, pues ahí la química, pues, era un añadido, era un plus. Muchas veces yo no he encontrado, pero tendría que haber puesto algún anuncio de algún fármaco, por ejemplo, o alguna bebida que ponía con mucha química. O sea, la química era un sinónimo de que la química era algo que combatía la enfermedad. Las vacunas estaban surgiendo ya hace un siglo, cuando empezaron un poco la vacunación ya a hacerse o a implantarse de forma generalizada, y la química no tenía el prejuicio negativo. ¿Qué ocurrió en 1957? Bueno, pues aparece este señor que es James Lovelock, el creador un poco de la hipótesis Gaia, una hipótesis muy chula sobre la Tierra, como que está viva. Alguien que tiene 102 años, Lovelock. O sea, acabo de ver, todavía sigue vivo y tiene 102 años. O sea, que sepáis que estudiar, porque este era un gran científico, estudiar no sienta mal a la longevidad. Bueno, pues diseñó por esta época, por el 57, un detector de captura electrónica para cromatografía de gases. O sea, lo que hizo Lovelock fue añadir
una sensibilidad muy potente a las técnicas analíticas y empezar a detectar moléculas, sobre todo halógenos, cloro, bifenilos, policlorados, en cualquier tipo de muestra, animal o vegetal. O sea, empezó a detectarse que en la naturaleza pues habían compuestos químicos que sabemos que son peligrosos, si los sacamos de ahí en dosis que puedan ser peligrosos, y tener constancia de que la química pues influye en el medio ambiente. Más adelante, un par de años después, en 1959, se produjo en Estados Unidos lo que se llamó la gran crisis de los arándanos. Eso ocurrió el Día de Acción de Gracias, que aquí en España no existe, pero en Estados Unidos sí hemos visto películas, es algo que sale en todas las películas americanas. Ellos lo celebran ahí con la salsa de arándanos y el pavo y todo eso. Pues bueno, en una partida de arándanos se detectó la presencia de un herbicida que se llamaba aminotriazol en una cosecha, una cantidad muy pequeña, pero bueno, generó una alarma alimentaria que hizo que se retiraran, ya tenéis una foto, todas las salsas de arándanos de prácticamente todo el país. Tuvo que salir un secretario de Estado de Estados Unidos a decir que eso no era un peligro porque era una parte muy pequeña, que ya se había aislado esa contaminación, pero el gran pánico a nivel nacional, en este caso en Estados Unidos, pues ya apareció allí. Y apareció también Kennedy, todavía no era presidente, bebiendo arándanos delante del público. Fue un acto ahí bastante propagandístico, pero súper interesante para decir que era bastante seguro. Luego, pues analizando un poco la seguridad, se vio que harían falta 6.000 kilos, mirad la cifra, 6.000 kilos de arándanos al día para igualar una dosis de ese aminotriazol que pudiera ser tóxica o pudiera generar un daño. O sea, es algo totalmente, bueno, descomunal y desproporcionado. Esta señora se llama Rachel Carlson y en 1962 publica un libro muy bonito, que se llama el libro Primavera Silenciosa. La quimiofobia, si leéis algún artículo, pues siempre en cualquier artículo de quimiofobia se dice que este fue realmente el origen de la quimiofobia. Aquí empezó el prejuicio a la química, pero por una mala comprensión de lo que realmente Rachel Carlson quería decir en su libro. O sea, no porque ella hiciera un alegato contra la química, todo lo contrario. Lo que ella sí que hizo fue denunciar el abuso que se hacía en su momento de plaguicidas como el DDT, que es un compuesto, bueno, biopersistente, y que reflejaba que había que controlar. No abogó por la prohibición. Ella sabía que el DDT estaba salvando vidas en países como en África y sigue haciéndose, se sigue salvando vidas porque es barato de producir y sobre todo para la malaria pues tiene una efectividad pues tremenda. Ahora bien, ¿es peligroso? Sí, a largo plazo, no a corto plazo. ¿Pero qué preferimos? ¿Que mueran niños o pueblos enteros por malaria o que existe una hipotética posibilidad de un cáncer, por ejemplo? Bueno, es un dilema un poco polémico. Yo estoy porque se tiene que controlar siempre, pero habrá que ver en qué momento se puede hacer las cosas con seguridad. Fue el origen, este libro, del movimiento ecologista y de la Agencia de Protección Ambiental Americana. Y hay que repetir que Rachel Carlson no se opuso a la utilización del DDT contra la malaria, solo al control de ese DDT. Y tampoco la industria química ha ayudado mucho a esta quimiofobia, porque ha habido muchos desastres, muchas tragedias de industrias o de empresas químicas que han hecho un poco que la opinión pública, pues generar en la opinión pública desconfianza y a veces pues con razón, porque a veces se ha hecho mal. Bueno, y además es un tema al que yo me dedico profesionalmente. Hay muchísimos accidentes, no ya de vertidos, sino también de explosiones, por ejemplo. Vosotros estáis en las Islas Baleares, hombre, cruzando un poco el mar, se llegaría al famoso accidente que hubo en Los Alfaques, en Tarragona. Yo era muy pequeño, pero me acuerdo que explotó una cisterna de propileno y murieron ahí, pues creo que 200 personas en un camping. Ha habido explosiones y luego también vertidos que han afectado al medio ambiente o accidentes como el de Minamata, que ocurrió en los años 50 en Japón, que durante muchos años una empresa que se llama Chiso Fertilizer, pues lanzaba o vertía a una bahía, una zona un poco, ahí está, se llama la bahía de Minamata, cerrada, una laguna abierta, pues estuvo vertiendo durante muchos años mercurio. Si sabéis o habéis manipulado el mercurio en laboratorio, sabéis que es un compuesto bastante peligroso y que lleva un cuidado extremo. Pues bueno, el mercurio pasaba por la cadena trófica a los peces, la gente se lo comía, los niños comían pescado y al final pues fue una gran intoxicación masiva de mercurio en los años 60
y se estuvo ocultando durante mucho tiempo. Hay que aprender también de los errores. En este caso, pues bueno, pues fue bastante sonado, y los efectos, pues claro, son efectos acumulativos por el mercurio y estuvieron muchos años mucha gente con muchísimos problemas. En 1976, en Seveso, que es una localidad italiana bueno, una localidad pequeña de Italia, había una empresa química y hubo un escape de dioxina. La dioxina es un agente químico bastante peligroso, sobre todo también porque tiene efectos mutagénicos y cancerígenos. Aquí también se actuó fatal, se comunicó tarde, hubo un desastre en cuanto a la gestión de este accidente químico. No murió nadie en este accidente. Bueno, murió una persona que fue asesinada por la Brigada Roja, por un grupo terrorista, fue asesinado, el director de planta, meses después, pero ese podemos decir, así haciendo la broma, que murió por plomo, pero no por la dioxina. Pero sí que se sospecha que hubieron bueno, efectos en la reproducción, sobre todo, de la gente que estuvo en los pueblos, en el pueblo cercano. Este accidente da lugar a la legislación actual que hay en España, perdón, en España no, en Europa, sobre accidente grave en la industria química. Se llama Seveso. La gente, cuando escuchéis Seveso, es una legislación que se refiere directamente a este accidente del año 76. Y más dramático, en 1984 en la India, en Bhopal, una localidad de Bhopal, pues hubo una fuga de isocianato de metilo y eso afectó a miles de personas que vivían cerca, en condiciones precarias, y esto fue, bueno, fueron imágenes impactantes de la televisión de aquella época, y fue un 3 de diciembre, que es un día que se aprovechó por movimientos ecologistas para crear el día, igual que tenemos hoy el Día de la Cultura Científica, como ha dicho Gemma, pues existe el Día Mundial del No Uso, ellos lo llaman agrotóxicos. Está hablando del no uso de plaguicidas o productos fitosanitarios. Bueno, pues todo esto también hay que cogerlo en su contexto. Pues sí, los plaguicidas, pues cuanto menos peligrosos sean, y cada vez se está ensayando y son menos peligrosos, mejor. Pero gracias a ellos, pues la humanidad pues come, no pasa grandes hambrunas como se pasaba en otras épocas históricas. Todo, ya os digo, no es ni blanco ni negro, tiene sus matices, pero crear un día contra el uso de plaguicidas, pues bueno, a veces también se pasan un poco. La química como arma, pues tampoco ha ayudado mucho a esta quimiofobia. Se utilizó el cloro en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Ypres. No tuvo más éxito porque realmente las armas químicas eran difíciles de transportar, afectaban también a los que las echaban. El gas sarín se intentó utilizar en la Segunda Guerra Mundial, y luego el agente naranja, como veis aquí en Vietnam, pues una gente que destrozaba y deforestaba para intentar sacar a los rebeldes que estaban en la selva, pues también fue algo dramático, porque también murió mucha gente con este mal uso, porque esto es un mal uso de la química. Y en la Segunda Guerra Mundial, el genocidio nazi, o sea, la mayor muerte sistemática de personas que se conoce en la historia de la humanidad, que fue el Holocausto, o sea, pues tuvo que ver con la química, porque se utilizaba un plaguicida, que era el Ciclón B, realmente era cianuro mezclado con sepiolita y otros elementos. Se echaba en las cámaras de gas, y en el contacto con agua o el propio sudor de la gente que entraba en las cámaras de gas, pues producía la muerte por cianuro a los que estaban en la cámara de gas. Se calcula que entre 4 o 5 millones de personas pasaron por estas cámaras de exterminio, que luego, bueno, se incineraban los cadáveres, y una auténtica infamia de la humanidad que la tenemos a la vuelta de la esquina, porque esto no han pasado 100 años de hecho han pasado Dani, 80 perdona. años. Sí. Es que no se te oye ¿Sí? bien, no sé si te has alejado del Bueno. micrófono. No. ¿Y ahora? Vale, sí, ahora sí. Puede que haya bajado un poco el tono de voz. Bueno, estaba contando que lo único que yo me escucho con retorno allí, pero puedo quitar el altavoz. Vale. Estaba contando que el uso de la química con fines de genocidas, pues tampoco ha ayudado a esta quimiofobia. Y en los campamentos de nazis se utilizó el Ciclón B, que era un cianuro, y al final pues murieron millones de personas asociados a un elemento químico que realmente tenía otro uso, que era un plaguicida muy potente, pero no se utilizó, no se diseñó para matar personas. Más uso criminal de la química, pues bueno, lo tenemos en 1978 en Johnstown, donde este iluminado, este señor... Dani, perdona, es que no se te oye bien. ¿Sí? No sé si... Qué raro.
pues... Dani, ¿me oyes? Sí, yo escucho perfectamente. Vale, es que ahora sí que te oímos ¿Ahora? bien. Sí, creo que es la conexión Vale. del micrófono, la USB. Si no se me escucha, Gemma, me interrumpes y muevo el cable. Bueno, en 1978, este señor, este iluminado que parece Elvis Presley, pues era el líder de una secta y consiguió a sus acólitos pues llevarlos a una isla para que se suicidaran, en este caso con cianuro también. Y luego en la cultura popular tampoco le hemos tenido la química que haya ayudado mucho. Aquí tenéis, por ejemplo, un disco de Chimo Bayo que se llama Química, le falta la tilde, no le puso la tilde. Y luego hubo una época donde el asociar el químico loco a ser el malo de las películas, pues también ayudó a esta quimiofobia. También más recientemente tenemos Breaking Bad o tenemos un poco más antiguas las películas de Jekyll y Hyde. ¿Se escucha bien, Gemma? Sí, por ahora sí, Sí, gracias. perfecto. Avisa si no se escuchará. Hay una película también que de hace unos años que se llama Erin Brockovich, donde, bueno, pues Julia Roberts, fantástica, cuenta un caso real donde una madre pues lucha contra la gran industria química, contra el envenenamiento por cromo 6 de la red de agua potable y la gente pues se quedó con esa imagen de que se podía, pues la industria química es malísima y bueno, y alguien consiguió pues enfrentarse a ella y ganar un juicio. Claro, esto fue la película. La realidad es que el cromo 6 que bueno, que no digo que sea bueno y que pasaba a los conductos de agua, pues si se ingiere no es tan peligroso como si se inhala. El cromo 6 realmente, por ejemplo, procesos de soldadura de acero inoxidable, la gente que lo respira puede tener casos de cáncer, eso está demostradísimo. Pero si tú lo ingieres o lo bebemos en el agua, pasa a cromo 3, y además está documentado en un artículo, pasa a cromo 3 y no es tan peligroso. De hecho, epidemiológicamente, en ese pueblo que cuenta la película, pues no se dieron más casos de cáncer que en otros pueblos, aunque en la película parece que estaba muriendo todo el mundo de cáncer y los niños estaban ahí enfermando. No es cierto. Con los años un poco se vio que no era así, realmente. Pero bueno, ahí se quedó ahí un poco en el ideario, en el imaginario, que existía ese problema. Siguiendo con estas causas de la quimiofobia, pues tenemos también la falacia de lo natural. Hemos visto alguna vez algún anuncio, el pan natural 100%, como si fueras al campo y el trigo tuviera esa forma así cuadrada. Bueno, sabemos que lo natural y lo artificial, pues depende. ¿Será bueno? Pues ahora veremos si es bueno o no es bueno. Ya el colmo, es una empresa murciana además, el colmo de esto de lo natural es poner etiquetas sin porquerías. O sea, ya estás poniendo en alimentos infantiles una etiqueta que ponga sin porquerías, buscando comprarte, o sea, estás diciendo que el que está al lado de otra marca, pues estará lleno de porquerías. Pero bueno, esto es publicidad. Todas las setas, esto hay que decirlo y hay que matizarlo un poco, todas las setas se pueden comer, hablando de lo natural, ¿no? Las setas, ¿habrá algo más natural que una seta en el campo? Maravillosa, todas son comestibles. Lo que pasa es que algunas solamente se pueden comer una primera vez, así que llevad cuidado con las setas, ¿eh? Hay el arsénico, también está en la naturaleza y es orgánico, todo natural, no tiene organismo genético modificado y la naturaleza está llena de química. Aquí tenéis, por ejemplo, si lo estáis viendo, un plátano, donde, al igual que podemos hacer con una sustancia, con un producto químico, un preparado, perdón, de ver su ficha de datos de seguridad, su composición, pues si veis la composición de un plátano, pues tiene de todo. Tiene, bueno, muchos productos orgánicos, la mayoría, pero también a veces un plátano, una naranja o una manzana, pues a veces tienen formaldehído o acetaldehído, cantidades pequeñas, pero todo lo que comemos es química y la importancia estará en la dosis, como siempre, como ya dijo Paracelso en su momento. Indagando en estas causas de la quimiofobia, pues nos vamos al negocio del miedo. El negocio del miedo, porque se intenta muchas veces lanzar un mensaje de miedo, que el miedo es una emoción potentísima. De hecho, aquí tenéis a Lovecraft, donde dijo en su momento que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Bueno, pues el miedo a algo, el miedo es una emoción que directamente
activa muchísimo lo que es la amígdala, que es una glándula que tenemos ahí en el cerebro, por así decirlo, nuestro cerebro más primitivo, aunque esto no es exactamente así, que ante algo que nos produzca o creamos que pueda producirnos un daño, pues nos ponemos en alerta. Y muchas veces la publicidad se aprovecha de ese miedo. Aquí ves, por ejemplo, un anuncio antiguo de Monsanto contra los plaguicidas, o los pesticidas en este caso. Bueno, ya sabéis que pesticida y plaguicida, lo correcto sería decir plaguicida. Pesticida es una mala traducción del inglés. Podemos decir plaguicida o producto fitosanitario. Bueno, pues esto asusta muchísimo. Y este miedo, en cuanto a emoción, tiene muchísima fuerza. Tenemos que distinguir estos miedos de lo que sea razonable o de lo que es irracional. E intentar salir un poco de esa dicotomía entre lo razonable y lo irracional. Los peligros que producen miedo a la gente y los peligros que realmente nos hacen daño o nos matan son diferentes. O sea, hay una diferencia entre el riesgo real y el riesgo percibido. Lo vemos con un ejemplo. Aquí tenéis, un poco en la parte de arriba, lo que nos genera escándalo, la percepción que tenemos de algo respecto a la realidad, al riesgo real. O sea, por ejemplo, la gente tiene miedo a volar o a tener un accidente de avión, pero la realidad es que es un medio muy, muy seguro. O sea, el riesgo es muy, muy pequeño. O la gente tiene miedo a un ataque terrorista cuando realmente es una posibilidad muy pequeña de que te pase. O la gente tiene miedo en este caso no está actualizado, sería la gripe a la gripe aviar en su momento. Había gran miedo, pero el riesgo es muy pequeño. Sin embargo, pues por ejemplo, a los ataques cardíacos nadie cree que le puede dar y hay un riesgo considerable a tener un accidente, por ejemplo, caminando, crees que no te va a pasar nunca y es, pues hay gente que caminando pues le cae una teja y puede tener un riesgo, ataques cardíacos o el cáncer, por ejemplo, que quizás sea un poco la gente, el riesgo es mayor de lo que a veces creemos y seguimos, la gente sigue fumando o sigue bebiendo alcohol. Este negocio del miedo lo hemos visto en titulares como estos, como el plástico envenena el agua, en revistas supuestamente serias, o el antimonio en el agua embotellada, o ya estudios de este tipo donde hablan que en el Reino Unido hay un resto de cocaína en el agua potable. Bueno, eso lo hemos escuchado muchas veces en la noticia, no ya en Reino Unido, sino en cualquier ciudad siempre se saca esta noticia cuando luego, si ves las cantidades, pues es algo, pues vale, es algo totalmente muy, muy pequeño porque tenemos técnicas que somos capaces de detectar cantidades muy pequeñas. Expuestos a pesticidas día a día. Fijaros que la expresión que sabemos que es incorrecta, pues muchas veces se utiliza malamente porque genera más ese miedo, hablar de pesticidas, mucho más, parece que más peligroso. Ya hace poco vi en el País Semanal, pues los venenos silenciosos, hablando de la química, hablando de, bueno, todo esto, sinceramente, son mensajes que habrá que ver un poco y habrá que coger con cuidado para ver realmente si están justificados o no. Esta historia es chulísima, de verdad. Había una presa, una especie de lago, una presa en Reino Unido, donde la gente se bañaba y tenían problemas porque hubo algún ahogamiento, pero la gente seguía bañándose en verano. El ayuntamiento se le ocurrió poner ese cartel, diciendo, peligro, el agua contiene niveles altos de hidrógeno, váyase de aquí o no nade por aquí. Pues fijaros que se consiguió que la gente no se bañara. Y bueno, y yo creo que a estas alturas cualquiera sabe que el agua, por supuesto, que tiene hidrógeno. El agua tiene el monóxido de hidrógeno, es el agua, su nombre, porque en otros sitios ponían, llevar cuidado que aquí esto contiene monóxido de dihidrógeno. Y la gente se asustaba cuando sabemos que con un poco que sepas química es el agua. Bueno, al final luego funcionó un tiempo, pero ya la gente se ve que se dio cuenta. O algún niño pasaba por ahí y les dijo, oye, que yo sé un poco de química de primaria y esto es agua. El agua y ya por terminar este bloque, el agua que sabemos que todo depende, y lo decía para hacer de la dosis. Beber agua puede matar, por supuesto. 6 litros de agua, ahí hay dosis letal 50, un poco una estimación, pues pueden matar a una persona, 118 cafés o 13 chupitos de alcohol puro, pues también podrían matar a una persona. Siempre tenéis que tener en cuenta que cualquier toxicidad de un agente químico debe estar relacionado con datos de dosis, de las dosis si son realmente nocivas para la salud, o si tiene efectos a largo plazo y hay datos epidemiológicos que digan que puede ser peligroso.
Un ejemplo, por ver ejemplo de la historia reciente y más cotidiano, pues lo tenemos en la sacarina, que seguro que habéis tomado café con sacarina esta mañana. La sacarina se descubrió en 1879, lo hicieron dos señores que tenéis por ahí abajo, Konstantin Falber y Ira Remsen. Lo hicieron prácticamente un descubrimiento, fue un descubrimiento por casualidad, estudiando el alquitrán de hulla, no se lavaban las manos, fueron ahí a comerse luego un bocadillo y notaron que el bocadillo tenía un sabor extraño y dulce. Y le preguntaron, oye, ¿qué habéis echado aquí a este bocadillo? Y no le habían echado nada. Entonces descubrieron esta sustancia, se hizo muy popular, porque entre otras cosas Theodore Roosevelt, el presidente, era diabético y la cogió con bastante alegría en su momento. Y las restricciones de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a azúcar, porque todo el azúcar se mandaba al frente, o se hacían productos con muchas calorías, pues hicieron que tuviera una época, a los años 40-50, pues de esplendor. Y seguro que habéis escuchado que la sacarina es cancerígena. Segurísimo. De hecho, uno lo pone en Google y empieza a poner la sacarina a la C y enseguida aparece el texto predictivo que es cancerígena. Y de hecho, y es una noticia del año 78, se llegó a clasificar como cancerígena en seres humanos. Esto fue así. Pero, y se etiquetó, y en algunos países se sigue etiquetando de que la sacarina es cancerígena. Pero, me diréis ahora, oye, pero ¿cómo que es cancerígena si me acabo de tomar una y estoy tomando? Bueno, vamos a matizar un poco esto. La sacarina, los estudios que se hicieron sobre su potencial cancerígeno se hicieron en ratones. Y en ciencia, correlación no implica causalidad. O sea, se hicieron pruebas de darle sacarina en dosis muy altas a animales de experimentación y se vio que tenían cáncer de vejiga. Se observó, haciendo autopsia al ratón, que tenían cáncer de vejiga. Al mismo tiempo, se vio que en humanos, epidemiológicamente, no había un exceso de más cáncer de vejiga con la sacarina introducida en la alimentación. Y también se ensayó con humanos, en dosis más normales. ¿Qué ocurría ahí? Lo que os decía, correlación no implica causalidad. Y esta frase deberías de hacer una camiseta con ella. Pues que los datos de que correlacionaban el cáncer en ratones, pues era por otro tema, no era por la sacarina. Bueno, y sí era realmente porque cristalizaba con su pH de su orina, cristalizaba, se formaban cristales, atacaban la pared de la vejiga, hacían daño, hacían herida, inflamaban en esa zona y en esos mecanismos de reparación, pues bueno, había una mayor incidencia de cáncer porque había un daño de inflamación muy potente y de ruptura de esa membrana y tenía más posibilidad de tener un cáncer. En humanos no pasaba porque nuestro pH no es el pH de un animal, como el ratón. Y no se vio luego que hubiera ningún tipo de problema. Y luego, como efecto de la sacarina de grandes dosis, su toxicidad, pues bien, habrá que verlo, habrá que calcularlo, se puede calcular. Muchas veces en toxicología se utiliza este parámetro que se llama NOAEL, que es el nivel más bajo pues de sustancia química que produce un daño observable. Y se le aplica un factor de seguridad muchas veces, de 100 o de 1000 o incluso de 100.000. Si hacemos los cálculos, y esto es muy sencillo, pues la dosis diaria de sacarina segura, por así decirlo, serían 5 miligramos kilo al día. En alguien de 70 kilos de peso significa que tienes que estar tomándote pues casi un tercio de gramo al día de lo que es la sacarina pura. Y eso son 20 o 30 lentejas de sacarina todos los días. Eso es mucha sacarina. Si tú estás tomando eso es que tienes un problema. O sea, demasiada sacarina para cualquier persona tomar eso. En cuanto a la Coca-Cola, por poner otro ejemplo cotidiano, pues hubo una época, no hace muchos años, que se hablaba de que era cancerígena, de que la Coca-Cola cero producía cáncer y además se lanzaban imágenes tan salvajes como estas, de incluso, bueno, brutalidades, que era un veneno, Coca-Cola igual a veneno, la muerte silenciosa, absolutas barbaridades. Vamos a ver aquí, en este caso, qué ocurría. Pues ocurría que había un compuesto que se añadía, y ahí todas estas historias tienen parte de verdad. Estaba el 4-metilimidazol, que era un compuesto que se añadía, en este caso, como colorante, un tipo de colorante o más bien conservante, a la Coca-Cola, una cantidad muy pequeña. Para que ese 4-metilimidazol tuviera un efecto potencialmente cancerígeno, un efecto probabilístico, ni siquiera es que al tomarlo te produjera cáncer, habría que tomar 5,6 gramos alguien de 70 kilos. O sea, 80 miligramos kilo al día. Ojo, dosis que son kilo por día. 5,6 gramos cada día.
La pregunta, ¿cuánta Coca-Cola, o sea, cuánto imidazol tiene una lata de Coca-Cola? 130 microgramos. Si dividimos, nos sale que para tener un riesgo tomando Coca-Cola de un cáncer, pues habría que estar tomando, se me va, 43.000 latas de Coca-Cola cada día, todos los días, 43.000 latas de Coca-Cola durante 30 años. Yo creo que eso es un tsunami más que, vamos, más que otra cosa. Sería un tsunami de Coca-Cola. Pasamos con ejemplos de quimiofobia. Otros ejemplos de quimiofobia. La cosa se nos va de las manos. ¿Seguís ahí? Porque no os escucho. Dani. ¿Sí? ¿Seguís ahí? Sí, sí, seguimos aquí, Estupendo. seguimos. Que ya a veces digo, ¿eso voy a estar hablando yo solo? Vale, No estamos continuamos. todavía aquí. Perfecto, comienza ahora la locura. La cosa ya se nos va de las manos. Mirad, esta quimiofobia la vemos en el yogur. Cuando compras yogur, y mi mujer ya no sé si hay que guardarlo en el frigorífico, yogur griego, que no sé si estás tomándote es un champú, y pone yogur griego. Todo parece que lo natural es maravilloso. Habéis visto también el Lactobis, todo esto, bueno, que también siempre con el 0% de los parabenos, que tampoco es así el tema. O desodorantes que ponen con proteínas de la leche, o sea, como asocian un poco la cosmética a la alimentación. Mascarilla capilar de cebolla, o sea, hay gente que intenta comérsela, seguramente. Esto es curiosísimo, porque claro, el aluminio parece que es peligrosísimo y muchas veces se dice que hay desodorantes que no llevan aluminio, pero llevan alumbre. Dice, en vez de aluminio, cero aluminio, pero ya mineral de alumbre, pero si el alumbre es aluminio, o sea, ¿qué me estáis contando? O sea, que nos volvemos locos. Hace poco vi este cartel también que hablaba de Sanex, de un producto cero que dice, elige menos ingredientes químicos. Ojo al asterisco. Buscando el asterisco en la página web, menos ingredientes químicos, pues te encuentras con que, lo decía por aquí abajo, pues porque ahí sí que tiene productos químicos y tenía un montón. Y el caso ya más extremo fue este Finish Powerball, lavavajillas, limpieza brillante con menos químicos. Bueno, deberían ser menos productos químicos, pero bueno. Contiene fosfato, blanqueante oxigenado, tal. Incluso te lanza a su página web y te puedo asegurar de que todo esto que contiene pues son bastantes productos químicos en número. ¿Son peligrosos? Evidentemente no, pero no puedes lanzar el mensaje de que no tiene, porque sí que tiene. La cosa se pone cada vez más surrealista. Agua, agua natural, sin azúcar, sin cafeína, sin nada artificial, certificada como que no tiene organismos genéticamente modificados. O sea, pues si estás vendiendo agua. O el otro día me encontré también, pues, y por ahí se ve de vez en cuando, pues, mensajes en agua embotellada que dice que esta agua ha sido filtrada en este momento para usted, es equilibrada y está libre de químicos. Pues menos mal, ¿no? Menos mal que no hay una persona dentro. Bueno, y luego siguen todavía. No ha sido almacenada, ni envasada, ni transportada y respetuosa con el medio ambiente. O sea, no ha sido envasada, ni almacenada, ni transportada. Generación espontánea. Disfrutarla, seguro que la disfrutamos. La sal del Himalaya famosa, que la conoceréis seguro. Pues también hablan de milenaria. La verdad que con esto aquí habla de sal, que sabemos que es cloruro sódico, sin organismos modificados genéticamente. Yo siempre que compro esta sal y miro la sal milenaria esta del Himalaya y miro la fecha de caducidad y te caduca en 2024, digo, qué mala suerte que sea milenaria y me caduque en 2 años, porque eso ya es el colmo. Esto también es una foto de una empresa de Murcia también, pues que vendía sal y te ponía sin productos químicos. Bueno, cloruro sodio por lo menos, que menos que el cloruro sódico. Bueno, ya el azúcar con el sello de sugar free, pues ya no sé si esto fue una broma de alguien, pero ya cualquier cosa nos esperamos ya con esto. Hasta hace poco en California había una proposición, que se llama Proposición 65, una legislación que tenían, que era que si había algún elemento que pudiera ser susceptible de causar cáncer en cualquier sitio, había que advertirlo. Y no contextualizaban con las dosis. Entonces, en un parque de Disneyland, en un resort de Disneyland, habían atracciones que tenían una antigüedad y habían sido pintadas con pintura con plomo en su momento, o sea, con minio, pero bueno,
que ni siquiera si el niño chupara la pintura esa iba a pasar plomo, pero como el plomo, supuestamente, bueno, en grandes dosis, pues es peligroso, pues había que advertir a la entrada de este resort con ese cartel, que podía este resort o que tiene compuestos que pueden afectar pueden ser cancerígenos a afectar a la reproducción. O sea, claro, yo veo eso y no sé exactamente el contexto y de qué viene el tema y salgo corriendo, que es lo que deberíamos de hacer. Y bueno, ya este me encanta porque también se ha llegado a vender, aunque tiene otro uso, también esto es un poco de trampa, agua deshidratada en polvo que rinde hasta 7 litros. Le echas 7 litros de agua y consigues 7 litros de agua y 7 euros menos en el bolsillo. A mí esto me encanta. Los mensajes que a veces llegan ahí pegatinas de que nos envenenan el agua potable con flúor. El flúor es un veneno en tu agua, en el agua potable de consumo. Atentos al que se pone la pegatina porque llama la atención un poco cómo vive su vida loca. Bueno, ¿cómo combatimos esta quimiofobia? Pues con pensamiento crítico, con conocimiento, con escepticismo y sabiendo un poco, pues, cómo nos quieren lanzar mensajes para asustarnos y si realmente eso está justificado o no y acudir a la ciencia. Hay una frase de John Emsley, que es un químico, un divulgador de la química maravilloso que me encanta, que dice así, además la leo: las pruebas que condenan algunos productos químicos son el producto final de 3 actividades que se realizan de forma un tanto oscura: la recogida de datos, su manipulación y su publicación. O sea, y esto lo hemos visto últimamente también en 1000 sitios. Por ejemplo, con el negacionismo del COVID-19. La correlación no implica causalidad. Grabaros a fuego en vuestra mente esa frase. No hay que caer en seco de generalizar todo. Hay que ver caso por caso. No podemos decir todos los productos químicos son malísimos. Habrá unos que sí, y habrá que ver eso cómo se controla, y otros pues que no lo son, o que en dosis a las que estamos expuestos no lo son. Huir un poco de los medios de comunicación cuando nos lanzan ese anzuelo emocional de ponernos a un niño que está enfermo y mensajes así que intentan ganarnos con la emoción y llevarnos fuera de lo que es la razón. Y como digo siempre, acudir a evidencias y fuentes fiables. Cuando vemos y ya en estas fuentes fiables, cuando vemos un estudio, pues hay que ver un poco en qué revista está publicado, si hay un metaanálisis, los tamaños de la muestra. Cuando vemos, por ejemplo, vamos a leer sobre la peligrosidad de este compuesto químico. Oye, esto ahí es que se ha hecho con 10 personas, que me parece muy poco, ¿verdad? O sea, hay que coger las cosas un poco con cuidado. Y atender a estas variables que a veces se añaden que son variables de confusión. Y pongo un ejemplo. Había escuchado seguro que se dice que el consumo de vino tinto mejora, y hay estudios, la salud cardiovascular. Hay estudios que se publican donde la gente que toma una copa con moderación de vino tinto tiene menor propensión a tener un ataque cardíaco, por ejemplo. Y estudios bien hechos, pero bien hechos, pero no se tiene en cuenta que además, el que toma vino y cuanto más caro sea el vino, menos ataques cardíacos, pues a lo mejor hay otros factores ahí. El consumo de vino en gente de poder adquisitivo pues va asociado a que tienen mejor sanidad, por ejemplo, se cuidan más, tienen una mejor dieta, se toman su copita de vino y a lo mejor se cuidan o hacen deporte. Hay un sesgo social ahí que hay que sacar. O sea, estos estudios pues son complicados de hacer ya en la población. Y luego no fiaros de los gráficos que aparecen sin origen muchas veces, y eso lo estamos viendo muchas veces en la tele con la pandemia. Los gráficos, pues a veces ves barbaridades que aparecen sin origen y se manipulan gráficos, o no se presenta el margen de error, o se generaliza. A mí las generalizaciones son siempre pues dañinas. Como deberes, como queda poco tiempo y me gustaría que me lanzarais alguna pregunta, pues os dejo que busquéis en Google, hoy precisamente, que es el Día Internacional, o se pretende que sea el Día de la Cultura Científica, celebrando el estreno de la serie Cosmos de Carl Sagan en televisión española, buscar un poco lo que es el dragón en el garaje de Carl Sagan. Es una especie de analogía que hace él para formarnos en espíritu crítico ante cualquier afirmación que nos lance alguien. Así que buscarlo por ahí. 3 conclusiones finales. La ley de Brandolini, que fue un informático italiano que dijo esto. Esto viene a decir, esta ley de Brandolini, que habla de bullshit. Que, la traducción, pues imaginaros cuál es, pero bullshit traducido al español sería algo así como
una porquería, o sea, una chorrada muy gorda, una porquería más que una mierda de toro. Y habla de que la cantidad de energía necesaria para refutar una barbaridad, una porquería, una chorrada, es de un orden de magnitud mucho más grande que para producirla. Y lo hemos visto ahora con la pandemia. O sea, cualquier persona puede decir una barbaridad como diciendo que nos ponen un chip en la vacuna del coronavirus, que nos meten un chip. Eso es una barbaridad que cuesta muy poco lanzarla. Tiene un efecto sobre ese miedo que hemos visto, pero cuesta luego trabajo o esfuerzo, tampoco mucho porque es una chorrada demasiado grande, pues intentar rebatirla. Y así estamos todos los días peleándonos con barbaridades que escuchamos en los medios de comunicación. Y en la vida, y a mí que me encanta la carrera espacial, pues tras el accidente que hubo en 2003 del Challenger y luego del Columbia en 2013, pues el siguiente vuelo del Discovery en la televisión americana apareció este titular y decía claramente que en la vida hay pocas cosas que sean 100% seguras. O sea, había que continuar, hubo que continuar. Hubo muchos fallos en estos accidentes de la industria espacial, pero el mensaje era que hay que decir que hay que continuar en la vida. Nos podemos equivocar, pero no hay nada 100% garantizado en la vida. Y esta es mi última gráfica, ya para terminar, hablando de vida. Esta imagen, que me encanta verla, nos muestra la esperanza de vida en el mundo entre finales del siglo XVIII y hace unos pocos años. Quizá esto cambiaría ahora en los 2 últimos años, porque el coronavirus ha hecho bajar esta esperanza de vida en países. Y aquí, si os dais cuenta, en Europa, por ejemplo, hay como un pico que de pronto, de una esperanza de vida, ojo, de 35 años, hace poco más de un siglo, era la esperanza de vida al nacer, 35 años, con una mortalidad infantil exageradísima, pues de pronto empezó en Europa, empezó en América, un poco más tarde en Asia y en otros países. La tendencia ha hecho que en apenas 100 años se haya triplicado prácticamente la esperanza de vida. ¿Y esto por qué fue? Pues esto ha sido por la química, principalmente por la potabilización del agua de consumo doméstico. El agua potable, ¿con qué? Con cloro. Con cloro, algo que es un producto químico que se puede utilizar incluso como arma química y se utilizó en la Primera Guerra Mundial, un compuesto peligroso, pero bien usado en el agua potable ha hecho que casi tripliquemos también las vacunas, también los avances de la medicina, también la seguridad alimentaria, se esté triplicando y cada vez tengamos mayor esperanza de vida. Estamos ya en Europa, en España creo que estamos en 82 o 84 años, cuando podéis preguntarle vosotros, sois jóvenes, a vuestras abuelas, si tenéis abuelas, que recordarán que a ellas le contaban que se morían de pequeños, hermanos suyos a lo mejor, o tíos suyos se morían de enfermedades infecciosas en España, pues hace 100 años. Por ejemplo, de sarampión, pues morían muchos niños. Y ya, pues ya terminamos. Muchísimas gracias. Aquí tenéis mi blog, como he dicho antes, mi libro. Y bueno, también soy vocal aquí en Murcia de la Real Sociedad Española de Química. Y creo que tenemos hasta tiempo para preguntas. Y lamento los problemas de sonido. Muchas gracias. Bueno, Dani, muchas gracias. No sé si quieres encender la cámara ahora, si te vemos. Bien hecho. Ahí está. Bueno, pues nada, muchas gracias por la conferencia. Como dices tú, quedan unos minutos para preguntas. No sé si hay alguien en la sala que quiera preguntar. Muy bien, ya veo que se anima la gente. Eso es bueno. A ver, ahí tenemos una pregunta. En cuanto a los productos que hacen uso de las palabras tipo natural o cosas así, ¿existe alguna regulación o se puede llegar a hacer algo para que paren de hacer esa publicidad engañosa, entre comillas? Muchas gracias, una pregunta buenísima. Pues sí, realmente hay legislación para esos productos, pero los que lo hacen saben perfectamente, la conocen perfectamente y la utilizan bien. O sea, se puede poner porque realmente a lo mejor lleva algún componente, lleva cebolla. Pero lo que no te dice, no te legisla es que aparezca más grande la palabra cebolla que la palabra más pequeña que lleva el producto.
Aquí el ejemplo más comentado, y lo tenéis la semana que viene, creo que tenéis a mi gran amigo José Manuel López Nicolás, que fue quien descubrió un poco las técnicas que tenía en la industria alimentaria de colocar un asterisco como oculto. Además, a lo mejor os habla de eso, si no buscarlo porque os hablará. Productos, por ejemplo, como el Bifidus activo, el Actimel, por ejemplo. Decimos marcas sin problema. El Actimel te habla de que fortalece el sistema inmunitario, lo pone bien grande y dice que tiene Bifidus activo, que es una cosa que tú dices, pues será el Bifidus el que me fortalece el sistema inmunitario. Pero tú en la etiqueta vas buscando un poco la gotita de agua y encuentras un asterisco, lo buscas y te dice el asterisco que es la vitamina K, en este caso, o la vitamina D que lleva el producto, la que está demostrado, y la EFSA, la agencia europea, dice que realmente eso fortalece el sistema inmunitario, que a lo mejor esa vitamina la tienen, si es la vitamina K, en un plátano tiene una dosis estupenda. Pero todo esto es un mundo apasionante de cómo la industria alimentaria, pues bueno, pues lo utiliza pues para vender, pero no suelen incumplir la legislación. Aunque se intenta, o sea, cada vez se pone más para que no sea confusa, pero claro, ahí está un poco también, yo lo veo también como un ejercicio, nosotros de intentar descubrirlo y bueno, si tenemos buen conocimiento y buena base, pues lo vamos contando a vuestras madres, a vuestros padres, a vuestros primos, para que los intenten no engañar, no digo que nos engañen, pero que no se intenten manipular a la hora de consumir productos. Pasa en todo, pasa en anuncios de televisión, no solamente en alimentación, pasa, y es un mundo apasionante, como nosotros, el siguiente se lanza emocionalmente a un producto porque le interesa o porque le atrae. Vas a Es decir, preguntar, venga, digamos que apuran, ¿no? No incumplen la legislación, pero, digamos, rozan el límite. Claro, porque si la incumpliera, le retirarían el producto. Bueno, en el chat han puesto una pregunta, preguntan a ver si nos podrías recomendar alguna fuente fiable en la que buscar ese tipo de información. Pues bueno, hay muchísimas. Realmente las mejores fuentes fiables son los organismos de contrastado prestigio, tipo universidad, tipo centros de investigación. Yo acudiría también a nivel europeo, Euschem creo que se llama también, o no lo tengo aquí ahora mismo. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es no una, sino varias fuentes. O sea, buscar en un sitio y contrastar. Es decir, a ver qué dice alguien sobre esto otro. En temas de alimentación, la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. En temas de contaminación, también todos los organismos gubernamentales que se dedican a ese control. Y huir de Twitter, aunque hay gente en Twitter, yo tuiteo, yo soy muy tuitero. Huir de opiniones, huir de grupos de Telegram donde hay gente que habla y intenta manipular, ir a fuentes oficiales y sobre todo tener una cultura científica básica. Es lo más importante, o sea, tener una cultura científica básica. Lo que uno estudia en el colegio, normalmente en los colegios no se adoctrina, se enseña química, se enseña ciencia. Acudir por esa vía, por la vía del conocimiento y tener llegar cada uno a sus propias conclusiones sin creerse ni siquiera lo que yo os he dicho hoy aquí. O sea, tenéis que cuestionarme hasta a mí. O sea, yo soy una fuente fiable o no. No, tenéis que ser vosotros. Buscar, oye, esto que ha dicho la sacarina, no me lo creo. Pues buscarlo e intentar ver y llegar a las conclusiones vosotros mismos. Además, eso es lo que va a reforzaros. Y de verdad, lo del dragón en el garaje de Carl Sagan, que os he dejado como deberes, buscarlo en internet, es muy fácil de encontrar. La analogía o la paradoja del dragón en el garaje, y os va a servir muchísimo para tener un criterio propio. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí va. Gracias, Daniel, me encantó tu charla. Muchas gracias. Solo preguntarte porque, bueno, en un ejercicio de transparencia, pues pones marcas comerciales un montón. Sí. Y por curiosidad, ¿alguna vez se han comunicado contigo para comentarte algo de alguna marca comercial? No. De hecho, hay un libro que se llama Vamos a comprar mentiras, que es de José López Nicolás. Está lleno de marcas comerciales y ninguna
le dijo nada porque no pueden decirlo porque tenemos razón en lo que estamos diciendo. No ha habido ninguna denuncia porque saben que estás diciendo claramente, yo no estoy atacando diciendo que yo no, estoy un poco alertando un poco de los mensajes que están lanzando. Pero yo te digo, yo no, porque no soy nadie, pero José Manuel tiene hasta un libro publicado que se llama Vamos a comprar mentiras, todo lleno de Actimel, de ácido omega 3, todas las marcas que os podéis imaginar. Marcas multinacionales, Danone. Y luego un blog, su blog también está lleno. Nunca le ha llegado ninguna... Todo lo contrario, le han llegado invitaciones para invitarlo a ver las instalaciones o invitaciones para decirle que, bueno, que sí, es así, pero bueno, no seas tan duro con nosotros. Bueno, en cualquier caso, eso quiere decir, ¿no?, que en el fondo, al final, la solución está en el conocimiento, como dices tú, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y luego, bueno, que al final el utilizar marcas comerciales, pues es que están en los supermercados, yo no estoy difamando. Ellos son ellos los que ponen el asterisco como si fuera una gota de Actimel y debajo que refuerce el sistema inmunitario la vitamina K. De verdad, no nunca, no ya a mí, sino ni siquiera a José, le podéis preguntar la semana que viene, le ha llegado una carta certificada, por así decirlo. Bueno, pues nada, eso quiere decir que tienen mucho trabajo aquí los futuros químicos, ¿no?, para, bueno, pues tratar de contrarrestar todos estos mensajes, que supongo que seguirá habiéndolos, porque, bueno, pues es difícil ¿no?, de erradicar, por lo que dices. Pues sí. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿No? En el chat nada, simplemente dicen que ha sido un placer, la verdad es así. Muchísimas gracias, Dani, por estar hoy aquí con nosotros. Como decía al principio, bueno, pues nos hubiera encantado que hubieras estado aquí presencialmente. Bueno, la próxima vez. Que antes o después nos vengas a ver y, bueno, a lo mejor podemos coger la idea que nos has dado de organizar aquí un Naucas Palma y hacer todo un evento de divulgación científica, que supongo que sería, bueno, pues estaría muy bien, ya no solo para los químicos, sino para cualquiera que esté interesado en, bueno, pues en la ciencia y la divulgación científica. Por cierto, ya sí, una última pregunta. ¿Se requiere algo especial para ser divulgador científico o o aparte del interés, ¿no?, y de la curiosidad? Sí, no. Yo siempre digo lo mismo. Aparte del interés, la curiosidad y la gana, se requiere que tengas rigor y pasión, básicamente. Esas dos cosas, rigor y que te apasione lo que estás haciendo. Bueno, pues nada, esperemos que de aquí salgan algunos y que en general todos contribuyamos, pues, a divulgar, ¿no?, la ciencia tal como es. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a todos los que habéis estado en línea y a los presentes por asistir. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Dani. Gracias. Adiós, Gemma. Muchísimas gracias, de verdad.